Especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Palabra de honor, Canal C. Continuamos todo el mes de febrero, los martes a las 22 horas, los miércoles a las 17 y los domingos a las 9:30 de la mañana. Estamos en febrero, empezamos ya con las entrevistas a los políticos y hoy lo hemos traído al doctor Gregorio Hernández Maqueda. Gregorio, bienvenido al programa y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto y muy feliz 2020. Bueno, lo mismo digo. Voy a empezar por una pregunta que quizás te parezca no agradable. ¿Qué edad tenés, Gregorio? 27. 27 años. ¿Qué títulos universitarios tenés? Abogado. Abogado. ¿Y qué cargo político tenés? Bueno, yo soy presidente de la coalición cívica de la provincia de Córdoba desde 2018. Del ARI, Coalición Exacto. Cívica. Bien, lo hemos invitado a Gregorio, obviamente, porque es el presidente del ARI, y yo quiero explicar que el ARI forma parte de Cambiemos, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo quiero empezar el año, Gregorio, en mis entrevistas, no a hablar de lo que vamos a hacer este año, sino a hacer una especie de mea culpa de lo que hemos hecho los años pasados. Cambiemos. No quiero que hables por el ARI, sino quiero que hables como Cambiemos. ¿Qué hizo mal Cambiemos y también qué hizo bien Cambiemos? Sí, yo creo que en un año no electoral como este es la oportunidad para hacer ese tipo de balance, porque si no nos pasamos de campaña en campaña y en campaña no hay margen para hacer autocrítica. Así que me parece muy oportuno el tema. Y lo primero que yo diría es que cuando uno evalúa un gobierno nacional no se puede perder la perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica era que nunca un gobierno que había surgido por un signo político que no fuera el peronismo había terminado sus 4 años de gobierno, salvo el último, que fue Irigoyen en el año 30, que fue derrocado, y Alvear en el 28, que completó su mandato. Con lo cual, desde la perspectiva histórica, el gobierno de Cambiemos fue exitoso, porque por primera vez un gobierno no peronista pudo cumplir el mandato constitucional. Sí, Gregorio, pero perdió las elecciones. Exacto. Bueno, ahora, eso es del plano histórico. ¿Por qué perdimos las elecciones? Primero, se subestimaron los problemas estructurales históricos del país, empezando por la inflación y por el gasto público. Ahora, perdóname, voy a ser abogado del diablo y no voy a ser amable. ¿Cómo puede ser un equipo de empresarios de fuste, las mejores empresas de la Argentina, subestimar la situación económica argentina, Gregorio? Que yo creo que faltaron en el gobierno políticos de raza. Creo que faltó una representación más federal en el equipo de gobierno, gente que venga de las provincias, y faltaron constitucionalistas y expertos en alta política. La verdad es que se priorizó demasiado la gestión y no el conocimiento profundo de la historia y de la estructura del poder en la Argentina. Se sobreestimó el poder del Poder Ejecutivo. Ese es el otro problema. En Argentina el poder
lo tienen principalmente las corporaciones, lo tienen los sindicatos, los tienen algunas empresas, lo tienen los bancos. Entonces, el gobierno nacional como tal tiene solamente una fracción del poder. Y por otro lado, fue el único gobierno que no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras durante 4 años. Entonces, teníamos el Ejecutivo, pero teníamos que negociar todas las leyes con el peronismo. Y ahí fue cuando se trabó casi todo. Eso es cierto. Ahora, ¿no faltó una concepción estratégica integral para explicar desde el primer día? Bueno, ese es el aspecto de la comunicación. ¿Cuál fue para mí el error de la comunicación? Fue priorizar partes informativos por sobre la persuasión, la argumentación. Cuando la gente la está pasando mal económicamente, vos no le podés pasar un parte informativo, ya sea en formato video, en formato audio, simplemente informando cuáles son las obras y cuál es la gestión del gobierno. Tenés que convencer, tenés que explicar, tenés que dar motivos. Entonces, creo que sin ninguna duda faltó eso. Es decir, pasamos del extremo de la presidenta usando la cadena nacional todos los días para imponer su relato a partes informativos neutros que no convencían a nadie, y menos en una situación mala económicamente. Así que creo que comunicación, creo que la subestimación del problema de la inflación y del gasto público, y creo que el último gran crítica que yo tengo, autocrítica, fue el manejo de las relaciones con los gobernadores. Nunca hubo gobierno tan federal en términos de devolverle recursos a los gobernadores y a las provincias como el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, no se les exigió contraprestaciones. ¿Esas contraprestaciones cuáles? Que sean democráticos, mínimamente. Se le dio plata a Zamora, se le dio plata a Infran, que va por el 7º mandato consecutivo en Formosa, y eso les permitió hacer política a ellos y no mejoró en nada la calidad democrática de ninguno de los feudos de las provincias argentinas. Y por otro lado, se perjudicó a quienes somos oposición a nivel local, porque se privilegió la relación con los oficialismos locales, llámese Schiaretti en Córdoba, llámese Gutiérrez en Neuquén. Con lo cual, yo sintetizaría en esos tres los principales errores que creo que devolver al poder, porque creo que este gobierno de Fernández, lamentablemente lo digo, va a fracasar, vamos a volver al poder y vamos a tener obligadamente que aprender de todos estos errores para ser mucho mejores. Bueno, otra pregunta desagradable, Gregorio. Macri no fue poco aplicado en la reducción del gasto político y del gasto del Estado? El problema es que para hacer eso tenés que tener consenso político, y lo que él no tuvo fue poder político para tener esos consensos. Pero entonces salís a agarrar la televisión y le explicás al pueblo. Bueno, señores, yo no puedo hacer nada si ustedes no me apoyan. Y si no me apoyan, no haré nada. Bueno, yo creo que él, en este sentido creo que el presidente Macri hizo el gobierno que pudo, no el que quiso. Y con un poder político absoluto. No se olviden que cuando Macri quiso sanear el tema de las tarifas, sobre todo no los cordobeses que veníamos pagando mucho, sino al conurbano bonaerense que estaba subsidiado por el peronismo y que no pagaban nada ni de agua, ni de luz, ni de gas, ni de transporte, el peronismo sacó una ley para dar marcha atrás con todos esos aumentos tarifarios, que no eran unos aumentos que empobrecían a la gente, sino que equilibraban un poco en función con lo que pagamos los del interior. Entonces, con 2/3 del peronismo en cada cámara, 1/3 kirchnerista, el otro tercio del peronismo no K, cuando se unían, como con la ley antidespidos, el presidente no manejaba el Congreso. Y así todo pudo terminar, zafamos de que lo voltearan por juicio político. El primer año, al año de gobierno, ya le presentaron un proyecto de juicio político al presidente Macri, firmado por el presidente del Partido Justicialista para destituirlo del poder. Entonces, frente a semejante aparato de poder monstruoso, yo creo que el presidente hizo todo lo que pudo. Macri no se quedó encerrado en una mesa muy chica y dejó de escuchar a los otros socios de la coalición. Sí, faltó diálogo político, yo creo que en el caso nuestro de la coalición cívica, y sobre todo la voz de la doctora Carrió fue muy escuchada, pero es cierto que el radicalismo se ha sentido muy poco escuchado y que creo que eso también es otro de los aspectos que va a tener que cambiar para que volvamos al poder, y no solo volver al poder para volver al poder, sino para hacer mucho mejor. Debo decir, como he sido crítico, debo decir también lo que hizo bueno. Macri aplicó la democracia e hizo funcionar la República.
que Bueno, eso es la base de todo. No solo eso, sacamos la ley del arrepentido. La ley del arrepentido es la que permitió avanzar juicios, ahora ha muerto el juez Bonadío, pero muchos de los juicios que avanzaron con los empresarios que confesaron haber pagado coimas, como Rogio, por ejemplo, pudo avanzarse gracias a una ley que salió en nuestro gobierno. La ley de defensa de la competencia para tener un capitalismo más democrático, para que no haya concentración, para que no haya monopolios, salió esa ley con nuestro gobierno. Antes estábamos bajo la arbitrariedad de un secretario de comercio y de un funcionario. Por otro lado, la inversión en obra pública que se hizo, cómo avanzaron las rutas, cómo se fueron recuperando los trenes. ¿Se puede hacer tanta obra pública pidiendo prestado dólares en un país que todavía no ha serenado la suba del dólar? Bueno, lo que pasa es que el tema de fondo sigue siendo la reducción del gasto público. Y el gasto público en un 60% es el sistema de pensiones y de jubilaciones, y sobre todo la inmensa cantidad de jubilaciones y de pensiones que se dieron a gente que nunca aportó. Antes ahí está, de Macri. Por supuesto, Antes en época de Macri. Cristina. Entonces, ahí está el gran problema. El 60% del gasto público es el tema jubilatorio. Entonces, yo creo que la gran reforma del país, pero que tiene que tener un consenso político muy amplio, viene por el tema jubilatorio, viene por el tema tributario, no se puede pagar los impuestos que se pagan, y lamentablemente Fernández eligió el ajuste sobre el sector privado. En vez de hacer el ajuste sobre el Estado, que está sobredimensionado en todos sus niveles, bajó el pacto fiscal de Macri, ahora en enero, que obligaba a los gobernadores a no subir más impuestos. Sacó esta ley de superpoderes que puso el 30% para la compra del dólar, que volvió a subir retenciones, es decir, volvió a subir todos los impuestos sobre la clase productiva, trabajadora, en vez de sobre el Estado. Entonces, por eso es que yo digo que es un gobierno que va a fracasar, porque a los pocos sectores de la economía que seguían sobreviviendo, como pueden, que tienen alguna renta, alguna ganancia en este país, ya los va a liquidar. ¿Qué va a pasar en Córdoba, Gregorio, con Cambiemos? Porque Cambiemos perdió las elecciones, pero es el 41% de la voluntad popular. Si se mantiene ese 41%, es una fuerza muy grande. Se está generando, o se ha pensado de generar nuevos cambios en los cuadros, gente nueva que empieza a aparecer, o el año que viene vamos a tener los mismos candidatos en las elecciones de siempre. Bueno, lo bueno es que el año que viene tenemos la herramienta de las PASO. Lo que pasa es que también la gente tiene que darle la oportunidad a candidatos que no tengan el conocimiento que tienen los mismos de siempre. Y ahí está el desafío, entre los candidatos nuevos, a hacerse conocidos, porque si no sos conocido no te vota nadie, y por otro lado, a usar la herramienta de las PASO válidamente para que no sean los mismos de siempre. Yo creo que esa es la clave. Pero ese 41% no tengas ninguna duda que se va a ir expandiendo, porque la gente que votó Fernández, en buena medida, que no son cristinistas o no son kirchneristas, lo hizo enojado por la parte económica, porque ya no daba más y sentía que Macri los asfixiaba. En un acto de desesperación lo pusieron a Fernández creyendo que era distinto a Cristina. Bueno, esa gente se va a chocar con la realidad ya en los próximos meses, porque va a ver que todas las políticas de Fernández tienden a seguir esquilmando al sector privado, esquilmando al campo, esquilmando a la gente que trabaja, los profesionales o industriales de las grandes ciudades, y que va a fundir a todo el mundo. ¿Para qué? Para seguir aumentando los planes, para seguir aumentando el gasto del Estado, para seguir subiendo impuestos. Ahora los gobernadores van a volver a subir impuestos, lo que está haciendo Yarlora en la capital de Córdoba, subiendo impuestos. La gente no da más. Entonces acá, si Fernández no cambia el rumbo, puede haber un estallido social porque cuando la gente no tiene para pagar, no tiene para pagar. Y otra cosa que también hay que decirla, el único periodo en el cual no subió la presión tributaria en Argentina fue en los 4 años de Macri. Es cierto, nos endeudamos, pero no había otra. Por lo menos no hicimos el ajuste sobre el sector privado. Además que nos endeudamos para pagar el déficit que generaba una sociedad desproporcionada. Claro, la otra era subir impuestos, que es hacer lo que hace Fernández. Y con subir impuestos vamos a Venezuela. O sea, seguir subiendo impuestos es terminar por destruir a los pocos comercios que quedan en pie en la Argentina. Gregorio, vos sos consciente como presidente de la coalición cívica ARI de que este año es importantísimo porque este año es donde van a surgir los candidatos para el año que viene. Y el año que viene es fundamental porque es la posibilidad de poner de nuevo, si ustedes así lo quieren, a Cambiemos en funcionamiento. Claro, y además el riesgo de la reforma constitucional. El peronismo
va por la reforma constitucional si reúne los 2/3 del Congreso. Bueno, entonces, con un 40% cohesionado en contra no lo pueden hacer. No lo van a Ahora, poder hacer. Si la gente se empieza a ir, les empiezan a dar cargos, empiezan a viajar o los empiezan a comprar, entre comillas, puede pasar cualquier cosa. por eso nos tenemos que organizar, unir, reconociendo los errores del pasado que los hemos marcado, pero para mejorar. Y vamos a tener que luchar contra este impuestazo porque la gente, yo entiendo que no tiene de dónde sacar la plata ya. Están endeudados con cuevas, con financieras, con créditos usurarios. Eso ya no se puede más. Bueno, Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la coalición cívica ADI, vas a ser invitado muchas veces este año, pero además te recuerdo que nos falta todavía la segunda parte de un teatro leído que tenemos, que es la Iglesia y el Poder Político de Córdoba. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Nos veremos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. ¿Quiénes financian la política? Esa es la pregunta que voy a desarrollar hoy y es el tema que quiero de alguna manera empezar a trabajar en este año nuevo que empieza, este año político nuevo que empieza. Usted dirá, no solo la política, sino los políticos y los funcionarios públicos, ¿quiénes lo financian? Usted dirá, lo financia toda la población con los impuestos. Eso es cierto, pero ¿de dónde saca la población la plata? Los empleados, ¿de dónde sacan la plata para financiar la política con sus impuestos? De sus sueldos. ¿Quiénes le pagan los sueldos a los empleados? Las empresas. ¿Quiénes crean, dirigen y manejan y hacen permanecer a las empresas? Los empresarios. Entonces, prima facie, es decir, desde la génesis, los que financian la política son los empresarios. Quiero hacer hincapié en esta idea y quiero explicar a la audiencia una vez más qué entiendo yo cuando hablo de empresarios o cuando hablo de empresas. Yo por empresa entiendo una asociación con fines de lucro que trabaja en competencia, pero en libertad de competencia, a esfuerzo y riesgo propio. Eso es una empresa, quienes la manejan son los empresarios. Y los otros, aquellos empresarios, entre comillas, que tienen contratos prebendarios con el Estado, con el gobierno, entendiendo por contratos prebendarios aquellos contratos donde este empresario, entre comillas, elude la libertad de competencia, el esfuerzo y el riesgo propio, no son empresarios. Son partícipes necesarios de la corrupción pública. Repito, esas empresas, entre comillas, piensen en Lázaro Báez, piensen en Cristóbal López y en todas las que ustedes conocen, no son empresas, son partícipes necesarios de la corrupción pública. Y las empresas son las que compiten, las que aportan,
los productores agropecuarios, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en el comercio, la gente que trabaja en la construcción, pero no en los contratos con el Estado, sino en la obra privada, los emprendedores que hacen obra privada y muchísimos más. La industria metálica, la mayoría de la industria, esa es la empresa que compite, esa es la verdadera empresa. Y esos señores son los que financian la política. Y entonces yo me pregunto, qué curioso que un empresario que cuando contrata a una persona le exige rendimiento y si el empleado no cumple con el rendimiento previsto, primero se le informa, después se lo amonesta, después se lo suspende y después se lo despide, o que cuando compra material para hacer el producto exige el precio y la calidad correspondiente en el pliego, o cuando atiende el tema de seguridad de la empresa. Un comerciante pone una cortina de enrollar que la baja cuando se va para proteger la vidriera de su comercio. O hay en una fábrica, hay personal de seguridad y hay alarmas. Cuida la seguridad de la fábrica, de la empresa. Y ese empresario que gasta lo más importante de su vida, del tiempo de su vida, en manejar la empresa, porque un empresario es empresario las 24 horas. Y le quita tiempo a la familia, y le quita salud a su cuerpo y a su mente y a su espíritu para atender la empresa. No controle, en el buen sentido, el uso que hacen los políticos y los funcionarios con los dineros que los empresarios le dan para que puedan funcionar. No sé si se entiende la idea. La política y los funcionarios públicos se nutren de los impuestos que pagan los empresarios. Y los empresarios los pagan, no digo alegremente, pero los pagan, y después no controlan, no fiscalizan qué hacen estos políticos y estos funcionarios con esa plata que le dan los empresarios para poder poner en marcha la política y el gobierno. Fíjense ustedes que esos funcionarios ponen políticas económicas, planes económicos que no tienen idea lo que hacen, que fracasan, los empresarios se funden y estos señores funcionarios que se van porque hay un problema político, vuelven un periodo o 2 periodos después a la función pública a volver a poner los mismos planes económicos que fracasan. Y los empresarios siguen financiando a los políticos y siguen financiando. Estoy hablando de los impuestos, no de los aportes para las elecciones al Estado. Y entonces, ¿usted qué propone? Que los empresarios tengan más injerencia en el control de los políticos y de los funcionarios del Estado. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que como pagan los impuestos van a condicionarles las políticas? De ninguna manera. Yo lo que quiero decir es que participen de la política ciudadana, no de la política partidaria. Al miembro del partido y al funcionario, el empresario no tiene que guiarlo en sus ideas, pero debe participar en la política ciudadana. ¿Qué es política ciudadana? Me va a preguntar usted. Política ciudadana es la defensa de las instituciones. ¿Cuánto me queda, Pollo? La defensa de las instituciones. ¿Por qué? Porque un empresario que trabaja en un escenario de libertad de competencia tiene que asegurarse o necesita que las instituciones le aseguren que haya libre competencia. Porque un empresario honesto de la construcción de la obra pública, voy a poner el ejemplo concreto, la empresa de Juan Pérez que hace obra pública ha sido perjudicada porque le dieron la obra pública a Lázaro Báez. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. De manera tal que esos empresarios honestos que no se preocuparon de la política ciudadana, es decir, de que exista la libre competencia, fueron los primeros perjudicados. Cuando
un ministro de Economía, luego candidato a presidente, dijo: hay corrupción en la obra pública, si la Cámara Argentina de la Construcción entera hubiera dicho: señores, fiscalicemos lo que van a hacer, fiscalicemos estas leyes que van a derogar para poder darle a empresas que no están en condiciones obra, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. De manera tal que la falta de control de los empresarios, bien entendidos, los que compiten, son los que han permitido, no son los responsables, por supuesto, pero han permitido que los empresarios corruptos y los funcionarios corruptos hagan sus trapisondas. Y esas trapisondas han fundido a los empresarios que quieren competir lealmente. El mensaje entonces es: señores empresarios, deben empezar a involucrarse en la política ciudadana. No tengo tiempo, no es mi vocación, no tengo salud, tengo que atender mi empresa. Entonces delegue, entonces derive, entonces utilice su capacidad de apoyo económico para que las cámaras, para que los grupos, para que las asociaciones y para que ciertos formadores de opinión puedan defender la política ciudadana, que es lo único que puede restablecer este enorme desaguisado que existe en la República Argentina. Porque Alberto Fernández está haciendo exactamente lo mismo que han hecho gobiernos populistas anteriores. Y entonces, si no corrige su rumbo, va a tener el mismo resultado. Y al tener el mismo resultado, va a fundir a muchos empresarios. Entonces, señores empresarios, ustedes que financian a los políticos y ustedes que financian a los funcionarios de gobierno con los impuestos que pagan, participen de la política ciudadana, custodien el funcionamiento de las instituciones para que primero funcione una cosa que ya no funciona más, que es la democracia interna de los partidos. Lo que hablábamos con Gregorio. Si en los partidos no surgen nuevos candidatos jóvenes como Gregorio o como muchos otros que voy a invitar al programa, no solo del partido de Gregorio, sino de todos los partidos. Y tenemos los mismos candidatos en las próximas elecciones. Hablo de un lado y del otro. La situación, gane quien gane, va a seguir igual. La única forma de cambiar es aplicando las ideas que funcionan. Y la única forma de aplicar las ideas que funcionan es que surjan en los partidos que pueden hacer prevalecer esas ideas nuevos participantes dentro de la democracia interna del partido para que analicen, trabajen y hagan las propuestas correspondientes. Eso solo no va a ocurrir, pero puede ocurrir si los empresarios que financian, me voy a cansar de decirlo, la política y financian a los funcionarios con los impuestos que pagan, empiecen a participar activamente, ya sean ellos en forma personal o ya sean apoyando a los grupos que lo hacen en la política ciudadana. Queridos amigos, dejo abierto el tema y vamos a seguir analizando estos asuntos en los próximos programas, porque es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Chao.